soy Nana. Hola, yo soy Colmón. Estamos un día más en Rager Coffee. ¿Estás bien, Nana? No pasa nada, no te preocupes. Y hoy vamos a hablar de una leyenda que en verdad es muy conocida en muchísimas partes del mundo, pero que en España, por algún motivo, la mayoría de vosotros ni sabéis ni nada, pese a que tiene que ver mucho con la cultura española y ha tenido mucha presencia en España en la Edad Media. Estamos hablando de la leyenda del errante, o del judío errante, como también se le conoce. A modo de resumen, el judío errante es un hombre que vaga por todo el mundo sin descanso, es decir, no puede permanecer sedentariamente en un lugar del planeta. Todo esto viene a raíz de la Biblia y tiene mucha relación con Cristo. Y existen tres versiones o historias de por qué fue condenado a vagar por el mundo. En la primera se le conoce con el nombre de Samer o Samar. Y en este caso fue condenado por fundir el becerro de oro en el tiempo de Moisés. La segunda se le conoce como catafito o catáfico, que suena mucho mejor que catafito. En esta versión es un guardia que custodiaba la puerta del pretorio de Poncio Pilatos y para evitar aglomeraciones y darle más bullita al asunto, empujó a Cristo, cosa que le sentó muy mal y Cristo le dijo: "El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva". Esta versión es muy chula porque se dice que fue condenado a que a la edad de 100 años sufriera una enfermedad muy dolorosa, como toda la angustia que pasó Cristo al ser crucificado, y que rejuvenecería hasta tener 33 años, es decir, la edad a la que murió Cristo. Volvería a crecer, a los 100 años otra enfermedad, y así cíclicamente. Y la última, que es la más conocida, se le conoce como Ausero, que no era ni más ni menos que un zapatero al que Cristo descansó en su tienda y le empujó porque no quería tenerlo ahí. De hecho, le dijo a Cristo: "Despacha, sal cuanto antes, ¿por qué te detienes?". A lo que Cristo le respondió: "Yo os aseguro, entre aquí todos los presentes, hay alguno que no gustará la muerte hasta que vea al Hijo del Hombre venir de su reino", que de hecho sale en el Evangelio de Mateo 16:28. Lo curioso de este asunto, ¿vale? Lo más interesante de este asunto es que a lo largo del tiempo, distintos monjes, distinta gente han escrito diciendo que se han encontrado un señor llamándose Ausero, que decía que era zapatero, que había conocido a Cristo y pidiendo a lo mejor alojamiento en una iglesia. Esto se puede quedar en nada, pero claro, cuando tenemos un escrito de 1100 en Alemania y un escrito de 1500 en España, totalmente distintos y con las mismas características, empezamos a sospechar. Os vamos a decir ahora las características por las que se le conoce a este hombre. Cuando pide o se le ofrece comida, come de una forma lenta, pausada, muy poquito, sin centrarse en lo que está haciendo. Eso es muy curioso porque, claro, si un vagabundo se le da de comer en una de estas, come como si no se... y no, todos dicen lo mismo, que come poquito y como un pajarillo. Otra característica es que si le ofrecían dinero solo aceptaba 8 sueldos y que aparte todas esas monedas luego las reparte entre los pobres. Y por último se dice que por el gran pesar que tiene, por esa gran culpabilidad que lleva arrastrando durante años y años, nunca sonríe, siempre está triste y de hecho se le escucha algunos gemidos. Podréis decir: sí, muy bien, este señor, ¿qué nos importa a nosotros? Pues realmente en la historia ha tenido muchísima importancia. Lo más interesante es que ha sido utilizado de muchas maneras. En toda la Edad Media se utilizó al judío errante para justificar unas cosas bastante siniestras. Los cristianos decían que en una ciudad, de repente, antes de Pascua, habían encontrado a gente muerta, sobre todo niños, alguna vez crucificados. Entonces los judíos decían que eso es porque había pasado el judío errante y había convencido a los judíos de la ciudad para que hiciesen todas las cosas con sangre de cristiano. Es decir, su Pascua y todo tipo de cosas utilizasen la sangre de cristiano. Entonces, claro, después, ¿qué hacían los cristianos? Que son muy listos. Cogían a los jefes de los judíos y los torturaban y misteriosamente a los 3 días, los jefes de los judíos, los rabinos, decían que sí, que tenían razón los cristianos, no sé por qué. Entonces después torturaban a todos los judíos y los echaban de la ciudad. O sea, utilizaban al judío errante como justificación para irlo echando. Pero ahí no acaba la cosa, porque en la época nazi también fue utilizado muchísimas veces. Hay incluso una película que se llama El judío errante, una película de propaganda nazi de 1930 y pico, en el que hacen una comparación del judío errante con los judíos errantes, que dicen que van de ciudad en ciudad llevándose todo el dinero y después se van a otro sitio. Bastante terrorífico. Lo más interesante es que los alemanes sacaron un panfleto en el que explicaban claramente que el judío errante era un simbolismo por el que todos los judíos estaban malditos, y fue una de las justificaciones por las que hicieron el exterminio. ¿Por qué? Porque en Alemania hay muchísimos escritos y muchísimos textos relacionados con este ser. Claro, esto fue desmentido, o todo el mundo pensó después con el tiempo que fue bastante exagerado. Pero
El judío errante siempre ha estado ahí, hasta tal punto que la iglesia judía tiene una serie de documentos en los que se va fechando todas las veces que aparece este judío, donde aparece y le está intentando seguir la pista. Vuelvo a lo mismo. La iglesia judía es una iglesia muy importante, que no tiene por qué hacer esto. No gana nada ni le interesa. ¿Por qué hay una serie de documentos en los que se le intenta seguir la pista? Como por ejemplo puede ser un caso muy famoso que es el holandés errante, el mítico barco que de hecho en este canal lo hemos citado más de una vez. Se dice que el judío errante se alistó como marinero en ese barco, el holandés errante, y se dice entonces que ese barco y toda la tripulación está maldita por su presencia. Sí, ¿por qué? Porque el judío errante ahí, según parece, intentó engañar a Dios. Él dijo, yo voy a tener una casa que va a ser mi barco, voy a tener siempre la misma gente, como el barco se está moviendo, en teoría sigo errando, pese a que yo ya tenga un grupo de gente tranquilamente. Lógicamente engañó a Dios y por eso fue maldito. Por ejemplo, Hitler, y esto es muy duro, se dice que perdió toda África por el judío errante. ¿Por qué? Porque una de sus tropas, mientras asaltaba a Marruecos, lo vio al judío errante y entonces se retiró. Y por eso los aliados consiguieron entrar allí. De hecho, hace muy poquito, en Turquía, de hecho en el año 2005, hace 11 años, aseguraron ver al judío errante en una fiesta judía que se hizo allí. De hecho, afirmaron que estuvo cantando con todos los asistentes de la fiesta y que aparte hizo múltiples referencias a Toledo. Una de las apariciones quizás más conocidas es la que hizo en 1547. Es la que visitó Hamburgo, la Catedral de Hamburgo. ¿Por qué es tan conocida? Porque el obispo de Hamburgo es un hombre que escribía todos los días, llevaba un gran control de lo que hacía y tenía diario e iba desarrollándolo. Entonces, uno de esos diarios explicó que llegó un hombre que afirmaba ser zapatero y haber visto el sufrimiento de Cristo. Pedía una audiencia con el obispo, a ver si el obispo podía hacer que Dios le perdonase de alguna manera. A los cojones, ya, Sí, ¿verdad? sí. Y el obispo, por cierto, le echó. Le dijo que abandonase la iglesia completamente, que no volviese a pisarla nunca. Y vamos ahora con una aparición para los espectadores latinos. ¿Por qué? Porque según parece el judío errante también estuvo mucho tiempo en las Américas, como las llamaba según parece, ¿vale? En toda Latinoamérica. Y una de las más curiosas fue precisamente en Colombia. Aprovechando Semana Santa, había un paso en el que se veía a unos judíos empujando a Cristo. Entonces dicen que había 3 mujeres que estaban allí adorándolo y de repente llegó un hombre encapuchado que se dirigió a esta estatua y se dirigió a mirar a los ojos a los judíos. El hombre empezó a gritarle a la estatua. Le dijo, ¿me conocéis? ¿Me conocéis? ¿Me conocéis? Las mujeres empezaron a aterrarse, pero ahí no acabó la cosa. Porque, según parece, estas mujeres aseguran que una de las estatuas gritó, ¡aseveros! Y el hombre dijo, correcto. Las mujeres huyeron despavoridas y fueron a avisar al párroco. Y una vez que volvieron, no había nadie. A modo de curiosidad, la estatua fue confiscada y ahora mismo se dice en las malas lenguas que está oculta en el Vaticano, dentro de las movidas del Vaticano. A ver, esta historia, podéis creerla o no, como siempre decimos, también es distinto porque según la Biblia también Dios es una persona amable, que perdona, etc. Y aquí muestra como un Dios mucho más vengativo. Sí, un Dios más del Antiguo Testamento. De hecho se dice que es como el anticristianismo toda esta versión, pero ahí está. Y es lo que dice Ger, es muy raro que durante tantos años haya gente que, pese a tampoco conocer con exactitud esta historia, haya documentado el paso del judío errante. Son puntos tan alejados unos de otros que hace que sea muy curioso. Sobre todo eso, recuerdo que la iglesia judía no tiene por qué darle más bombo a esto. Y sin embargo tiene gente estudiando, gente intentando seguir los pasos. Lo mismo, puede ser tonterías, pueden ser una serie de coincidencias, puede ser lo típico, una leyenda que va circulando, pero bueno, ahí os los dejamos. Me recuerda a la del viajero del tiempo. Sí, es lo mismo, es un rollo así, saquen la conclusión que queráis. Así que nada chicos, hasta aquí el creepypasta de hoy, esperamos que os haya gustado, dejadme abajo qué opináis sobre este tema y nos vemos en el próximo. ¡Adiósito! Se han despedido junto a nosotros. Vale.